lado, el analizar cuántas vueltas le has dado a todo lo que va a suceder mañana. Bueno, por más que le demos vuelta a nosotros los entrenadores, está claro que el fútbol pasa por los jugadores y nosotros necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. Después podemos darle vuelta que esta idea, esta otra idea, y el partido cambia apenas empieza. Entonces, creo que la experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, pero sí es calma, y obviamente la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar mañana. A la derecha, Ladislao. Sí. Diego aquí, Ladislao Moñino del País. Antoine se ha referido a la segunda parte del partido de ida. Los jugadores también, cuando acabó el partido, se refirieron a que tenían que jugar así o creen que ese es el camino ideal para poder eliminar al Arsenal. Y tú siempre dices que el equipo juega lo que te piden los jugadores muchas veces. ¿Te lo están pidiendo mucho el intentar repetir esa segunda parte? Yo voy a intentar decirle que hagan la segunda parte. A ver, si es así de fácil, sería genial. A la derecha, Belén. Hola, Diego Belén Sánchez para Juanes y el Chiringuito. Tanto Antoine como tú estáis hablando constantemente de calma, de cabeza, de disfrutar el partido. Ha hablado Antoine. Nosotros no intentamos sacar a todo lo contrario, casi, de que habléis de presión, de qué siente el vestuario. ¿Cómo notas tú a los chicos? Porque ahora has dicho que casi lo tuyo es un trabajo, aparte de lo de futbolístico, de intentar mantener esa pausa donde nosotros vemos presión. No, yo lo que noto es que ustedes siempre buscan, obviamente, algún título, alguna frase que salga de lo cotidiano ante una semifinal. Y la realidad es que tanto los futbolistas como los entrenadores queremos que el partido empiece y se juegue, porque no pasa más que un partido de fútbol, que el que jugará mejor tendrá más posibilidades de ganar. Y en ese espacio, cada uno con sus armas, nos manejamos. Y obviamente nosotros intentamos potenciar las nuestras y seguramente el entrenador del Arsenal intentará potenciar las que tienen ellos. Hola Diego, ¿qué tal? A la vuelta del primer partido el míster rival se quejó mucho del arbitraje y ahora os pita un alemán con el que no habéis conseguido ganar. ¿Tienes algún tipo de preocupación acerca del arbitraje que podáis sufrir aquí en el Emirates? No. Hola Diego, Pedro Follana de la cadena SER. Toda la temporada sueles hablar del partido a partido para dar una rutina, una normalidad a cada encuentro. Da la sensación que lo de mañana no es un partido más porque en juego está la cuarta final en la historia del Atlético de Madrid en la Champions. Me gustaría saber qué significa este partido para ti como entrenador y cómo se gestiona este tipo de partidos, cómo se juegan por parte de los jugadores. Bueno, volvemos siempre al un poco más de lo mismo. Intentaremos jugar el partido que se necesita jugar, con la intensidad y la capacidad de entendimiento que el partido pide. Ojalá que la jerarquía de los futbolistas eleve el rendimiento del equipo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido, y después obviamente no dependerá de nosotros, seguramente solamente el resultado. Cholo, Antonio Ruiz, Cadena COPE. Han sido muchos partidos, mucha presión, una temporada que se acaba muy larga. En este punto, a un paso de la final, ¿cuál te parece que es el factor que tus jugadores deben poner mañana para salir airosos? La intensidad, la fe, el ritmo. ¿Qué es eso que tú dices por dentro? Si hacemos esto, convencido de lo que tenemos que hacer. El plan que se elija, el plan que habrá que transmitirlo y llevarlo adelante hasta el final. ¿Qué tal, Diego? María Raño para Televisión Española. El fin de semana pasado hablabas de que ibas a sacar a los jugadores más frescos. En este caso te quería preguntar cómo de frescos están Sorloth, Giuliano y Julián. Bueno, ayer se movieron un poco cada uno de ellos, están mejor. Hoy esperamos que puedan entrenar bien, ahora lo van a ver ustedes también. Y bueno, ya mañana a la mañana decidiremos con quiénes empezamos. Hola, mister, aquí atrás. Ignacio Migueles para TNT Sports México. Yo quería preguntarle en especial por Julián Álvarez y cómo de importante y determinante cree usted que puede ser su participación en el día de mañana, si finalmente puede participar, como bien decía. Gracias. Bueno, lo que es Julián Álvarez en este tipo de partidos importantes. Está claro que conoce la liga inglesa muy bien. El partido de la semana pasada ha tenido un partido muy bueno. Y bueno, ojalá que mañana pueda responder de la manera que el partido pide. Hello, Diego. John Cross, Daily Mirror. It's been reported that you've switched team hotels
as something of superstition with regard to the game in October. Is that correct? Are you superstitious? And how much better is the team now as to where it was in October, and how much more prepared and ready will you be to win tomorrow? Bueno, creo que estamos mejor ahora que en octubre. Estábamos mejor ahora que en octubre y el hotel valía más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos. No. Left. Hi, Diego. I'm sorry if you already answered it. Maybe I missed it. But is Alexander Sørloth ready to play tomorrow? And if so, what kind of role do you see him having? Un papel importantísimo. Lo necesitamos muchísimo. Una pena el partido anterior en casa que no haya podido entrar porque se había cargado el isquiotibial. Lo necesitamos, sea 45, 60, 20 o 10 minutos. Última pregunta, Lola. Lola Hernández, Fox Latam. ¿Y cuál es la rutina del Cholo Simeone mañana? ¿Tú también te concentras en el hotel para estar con la mente fresca? ¿Qué es lo que haces? Gracias. Trabajar con lo que falta terminar del partido. Ya la idea, obviamente, la tenemos clara. Esperemos transmitirla de la mejor manera y que mañana podamos hacer un gran partido. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Antón. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.